Hermanos, Dios los bendiga esta mañana. Nuevamente, una bendición poder estar aquí y compartir lo que el Señor tiene para nosotros. Hemos leído el capítulo 13 de Génesis. La semana pasada hablábamos de la visita de Abraham a Egipto, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Abraham estaba juntamente con su familia pasando por un momento complicado, una hambruna terrible, tomó la decisión de descender a Egipto, así dice la palabra del Señor, descender a Egipto y entonces buscar refugio, buscar ayuda en la persona de Faraón y por supuesto de todo aquel país. Entonces nosotros encontramos que el capítulo 12 allí de lo que es Génesis, de los versículos del 10 en delante, nos enseñaron algunas cosas acerca de las decisiones que Abraham tomó, pero también de las consecuencias que tuvo o tuvieron aquellas decisiones, de no esperar, de estarse allí quieto en la tierra a la cual Dios le había llevado. Y bueno, las cosas de pronto suceden así, no solamente en la vida de Abraham, sino en la vida también de nosotros, ¿no? Nos desesperamos de repente, la impaciencia nos llega y en un momento dado estamos caminando y estamos yendo hacia donde no deberíamos de ir y estamos tomando decisiones que no deberíamos de tomar, pero también estamos enfrentando en sus momentos consecuencias que no deberían de haber ahora sí que sucedido, pero que sin embargo por nuestras decisiones equivocadas pues estamos allí enfrentándolas. El capítulo 13, sin embargo, hermanos, nos ofrece la historia de un hombre, escribo yo aquí en mi bosquejo, un hombre que regresa al lugar donde Dios le había hecho esas grandes promesas, al lugar donde Dios le había aparecido antes, y ahora Abraham parece ser el hombre que ha entendido la lección, un hombre que ha comprendido que las cosas que se toman muy pero muy a la ligera tienen sus consecuencias. Y Abraham entonces está dispuesto ahora a confiar en Dios. Y realiza o hace varias cosas que a usted y a mí nos van a ayudar cuando pasemos por situaciones como las que Abraham pasó. Yo he titulado este mensaje Escogiendo confiar en Dios. Escogiendo confiar en Dios. Usted, como lo he dicho siempre, puede ponerle el nombre que mejor le acomode en su comprensión, ¿verdad?, de lo que es la palabra, pero propiamente yo he puesto así a este mensaje. Y entonces Él nos enseña, hermanos, algunas cosas que nosotros podemos hacer cuando hemos sufrido algún descalabro, cuando hemos enfrentado un fracaso, o después de una situación desalentadora y en la cual quizás de alguna manera hemos ofendido a nuestro Dios y muy probablemente quizás a nuestros hermanos. Pero ahí está el Dios que es fiel, que permanece fiel a sus promesas, y una de las promesas de nuestro Dios es: yo estoy con vosotros todos los días hasta que esto termine. Amén. Entonces, ¿qué hacer cuando escogemos confiar en Dios? ¿Qué podemos nosotros hacer? Lo primero que yo quiero compartir con ustedes es que Abraham escoge confiar en Dios y tiene que empezar por restablecer la comunión que ha perdido con ese Dios en el cual quiere confiar. Fíjese bien en una cosa. Abraham está diciendo: disculpen la expresión, la regué. No debí de haber hecho lo que hice, pero ya lo hice. El pasado, dije en una predicación hace tiempo, no se puede devolver. El pasado pasó y ahora estamos aquí para vivir el presente. Abraham ha entendido una lección. Abraham sabe exactamente en este momento, en el capítulo 13, que las cosas no han sido agradables a Dios y que si bien es cierto salió de Egipto con vida y no por Sarai, sino por la mano de Dios, y que si bien es cierto también salió con algunas añadiduras, ahora sí que económicas, pero no porque Dios hubiese querido que fuera así.
Entonces ahora él entiende y dice, necesito restablecer mi comunión que he estado perdiendo con ese Dios que ha permanecido fiel. El versículo 1 del capítulo 13 de Génesis dice, subió pues Abraham de Egipto. Subió pues Abraham de Egipto. Y el versículo número 3 dice, volvió hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Vea usted lo que dice ahí. Y luego todavía más, el versículo 4 dice, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó el nombre de Jehová. Expresiones que nos hablan, expresiones que nos conducen a ver a un hombre que ha entendido, que ha fallado, un hombre que está ahora sí que aceptando que las cosas que ha hecho no son del agrado de Dios, pero que allí está ese Dios fiel esperándole. Decía la semana pasada que la expresión descendió cuando Abraham viene de esa tierra de promesa a la tierra de Egipto. Es una expresión que nos habla acerca de que el hombre desciende, baja, pero no en el sentido meramente geográfico, decía yo, sino en el sentido espiritual. Ese Abraham que tenía una relación preciosa con Dios, ese Abraham que podía ahora sí que sentir a Dios a su lado, de repente, porque le ganó la impaciencia, el miedo, el temor de que el hambre terminara con él y con su familia, empieza a apartarse. Y digo yo, empieza a bajar esas gradas de donde está con su Dios hasta donde está con el hombre en el cual está confiando o espera confiar. Pero después de todo eso, el versículo primero de Génesis 13 nos dice, y subió Abraham, y no solamente subió él, sino subió juntamente con su esposa y con todo lo que tenía. ¿Se fija usted? La subida es difícil. Dicen por ahí los que saben que las bajadas siempre son más fáciles, ¿no? ¿Verdad que sí? Aunque yo digo que son más peligrosas, sobre todo los que se vienen bajando así una montaña en una bicicleta de esas de montaña. Caray, no, si no le sabe uno, voltereta se empieza a dar. Pero la subida es difícil, ¿sí o no? ¿Es difícil buscar a Dios después de que nos hemos equivocado? Seguramente que sí, porque tenemos un enemigo que está diciéndonos allí, pero ¿cómo vas a presentarte delante de ese Dios santo, santo, santo? Pero ¿qué no has visto o qué no ves lo que has hecho? ¿Cómo puedes doblar tu rodilla o doblegar tu corazón ante un Dios que te conoce exactamente? ¿Cómo puedes hacerlo? Y tenemos ahí el enemigo, ¿no? Lanzándonos dardos de fuego. Pero gloria a Dios porque también tenemos el escudo de la fe. Dice la armadura de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia con respecto a esto. Y entonces aquí tenemos a Abraham subiendo, tratando de incorporarse nuevamente, tratando de estar en ese lugar en el cual no debió de haber dejado. Y ahora está subiendo. Quiere estar nuevamente en esa posición de bendición. Quiere estar nuevamente disfrutando de esa relación con su Dios. Y esto va a traer bendición a la vida de Abraham. Es difícil. Pero Abraham no se quedó en Egipto y no se quedó tampoco fuera de aquella ciudad o de aquel lugar, mejor dicho, al que Dios le había llamado. Él fue allá y dice, entonces subió. La expresión volvió también nos habla acerca de un volver. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? ¿Qué se dice de él? Cuando estaba en un momento dado en el que dubitaba, en el que dudaba de si regresar o no, el hecho de haberse encontrado que había ofendido a su padre y todas estas cosas, dice, pero volviendo ¿qué? Volviendo en sí. Volviendo en sí dijo, esto voy a hacer. Iré a casa,
regresaré allá, veré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no sabemos la historia aquella. Aquí está un hombre que seguramente también piensa algo similar. Me he equivocado, no está bien lo que he hecho, pero tengo un padre expectante, un padre que me espera, tengo un Dios que es fiel. Yo no soy fiel, quizás dijo Abraham, pero voy a regresar con el que sí es fiel. Y esa es la bendición que tenemos nosotros como cristianos, hermanos. Que aun y cuando nosotros fuésemos infieles, que dice la Escritura, Él permanece fiel porque su naturaleza es así. Él es verdadero. Y dentro de estos atributos de que dice que Dios es verdadero, no se refiere solamente al hecho de que Dios es real, sino el atributo también abarca su fidelidad. De tal manera que por naturaleza Dios es fiel. Usted y yo somos por naturaleza infieles, pero nuestro Dios es fiel. Y Él permanece así como lo ha dicho. Y entonces Abraham regresa y dice al lugar donde había puesto antes su tienda. ¿Entre qué? Entre Betel y la ciudad de, unos dicen Hai y otros dicen Ai, como usted quiera, son correctas las dos. Pero fíjese nada más en esto. Regresa a la ciudad entre Betel, entre las ciudades de Betel y Hai. Ya sabemos lo que significa Betel, ¿verdad, hermanos? ¿Casa de quién? Casa de Dios. Estar en la casa de Dios. Hay un coro, algo que menciona, ¿no? La casa de Dios. Exactamente. ¿Qué es mejor? ¿Estar en la casa del Padre? ¿Estar en la casa de Dios? ¿Estar en Betel? ¿O estar en la casa de Faraón o en el palacio de Faraón? ¿Qué es mejor para usted y para mí? Quizás sufrir y esperar allí al cobijo de nuestro Dios fiel y amante, o el hecho de estar buscando en el mundo la manera de enriquecernos, de lograr cosas, de obtener prestigio, o no sé, pero de atraer cosas hacia nosotros. ¿Qué es mejor? Esperar en Dios, estar en la casa del Padre. Pero también les comentaba que la palabra Hai o Ai quiere decir montón de piedras o montón de ruinas. Y Abraham estaba entre la una y la otra. Seguramente que cuando fue a Egipto, descendió a Egipto, había estado más cerca de Hai que de Betel. Pero ahora es un hombre que ha entendido, ahora es un hombre que ha comprendido algo que cada uno de nosotros debería de tener, ese sentimiento, esa voluntad de entender, comprender cuando nos equivocamos, y ahora parece ser que quiere estar en Betel, quiere estar en la casa de Dios, en la casa de Jehová. La fe de Abraham parece haberle hecho una mala jugada, aun y cuando es el padre de la fe, o así se le conoce. En el momento que tomó la decisión de ir a Egipto, pareciera ser que se equivocó un tanto, y esa fe en cierne, esa fe que está desarrollándose, pareciera ser que le jugó algo malo allí. Sin embargo, como si en un momento dado hubiese leído aquel pasaje de Juan en el primer capítulo, versículo 9, de la primera carta de Juan, cuando dice ahí la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Él es fiel y es justo para brindarnos el perdón. Dice, para perdonar nuestros pecados y entonces limpiarnos de toda maldad. No tenía una Biblia Abraham que pudiera leer, pero tenía al Dios del que habla la Biblia. Y lo conocía así, lo reconocía así, como un Dios de perdón, como un Dios de misericordia, como un Dios de amor. Y entonces Abraham va a ese altar a decirle a Dios: perdóname. Dice el versículo 4, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó Abraham a Jehová. Qué hermoso.
Qué hermosa escena, hermanos. Porque no solamente regresa a Betel, porque no solamente regresa al lugar anterior, sino que dice la Escritura, y bien claro lo dice allí, regresa al altar. Y el altar es punto de encuentro. El altar es donde nos encontramos con nuestro Dios y Él se encuentra con nosotros. El altar es donde le podemos decir, Señor, aquí está mi vida, la ofrezco a ti. Señor, aquí está mi vida, límpiame, porque he fallado, porque he hecho lo malo, porque he pecado delante de ti. Gracias por la salvación que me has dado, Señor, pero tengo sucios los pies. Como dijo Jesús a Pedro, estás limpio, solamente es necesario que te lave tus pies. Caminar por este mundo es fácil, hermanos, en un momento dado contaminarse de él. Pero tenemos ese altar a donde Abraham está regresando porque quiere restablecer su comunión con Dios. Y entonces allí está este hombre pidiendo seguramente perdón por lo que ha hecho, porque reconoce que no estuvo bien, que se dejó llevar por las circunstancias y éstas apartaron su vista del Dios de las promesas. Pero ahora aquí está en ese lugar y está reconociendo que Dios no ha destruido aquel altar, hermanos, sino que todavía lo preserva. Eso es algo maravilloso. Dios no ha destruido o no había destruido ese altar. Dios sabía que Abraham regresaría y allí lo estaba esperando. Y también a ti y a mí nos espera el Señor. Cuando hay un fallo en nuestra vida, allí tenemos ese refugio, ese altar para decirle, Señor, me equivoqué, perdona. Vengo a ti porque tú eres el que me puede perdonar. Dios permanece fiel a sus promesas y estaba allí esperando a aquel hombre, el cual llega y se presenta delante de Dios y le invoca. No dice qué dijo, pero dice que lo invocó. Y la palabra invocar tiene que ver también con el hecho de pedir a Dios. Seguramente pidió su perdón, la restauración de su vida. Así que cuando nosotros escogemos confiar en Dios, hermanos, necesitamos ahora sí que restablecer nuestra relación completa con Él. Usted y yo sabemos que requerimos, y este es un punto muy importante. Ahora, en segundo lugar, Abraham reconoce que hay cosas que es necesario dejar para poder obedecer completamente a nuestro Dios y así confiar en Él. Repito, Abraham sabe, Abraham reconoce que hay cosas que tiene que abandonar, que hay cosas que tiene que dejar para que en un momento dado su confianza, tanto como su obediencia, sea completa delante de nuestro Dios. Mire, cuando salió de Ur de los Caldeos, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham fue parcialmente obediente, porque si bien es cierto que salió de su tierra y de su parentela no la dejó totalmente, su tierra sí. ¿Por qué? Porque llevó consigo a su sobrino Lot, hijo de su hermano Harán. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, verdad? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué desobedeció a Dios? Bueno, seguramente Abraham había atendido a la petición de su hermano moribundo. ¿Sabes qué? Por favor, cuida de mi hijo. Te lo encargo, lo pongo en tus manos. Mira que le vaya bien en la vida. Y las relaciones entre los orientales, las relaciones familiares son muy, muy, muy sólidas. No son como las de nosotros los occidentales y menos como las de los mexicanos, ¿no? Donde de pronto hay un pleito encarnizado ahí en la familia y no se hablan por años y cosas de esas.
No, con los orientales no sucede así. Y entonces ese vínculo, esa unión tan fuerte, hizo que Abraham mirase a Lot y dijera, creo que no pasa nada si llevo a mi sobrino Lot conmigo. Pero Dios le había dicho que deja tanto tu tierra como tu parentela. Hay algunos que dicen, es que como Lot había sido adoptado por Abraham, entonces era parte de su familia. No comulgo mucho con esa idea, pero es algo que se dice a favor de Lot y a favor de Abraham. Ahora, la cuestión es que ese hecho de no haber dejado a Lot allá en tierra de Ur, parece que empieza a ocasionarle a Abraham problemas. Porque dice la palabra del Señor ahí que hubo tal desacuerdo, tal discordia, y digo yo, tal pleito, entre los que cuidaban los ganados de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Entre los pastores de ambos hubo un desacuerdo, y dice allí la palabra del Señor, porque la tierra no era suficiente para que ambos pudieran estar pastando sus ganados en esa región. Yo no puedo imaginarme qué tanto habían crecido estos hombres económicamente, pero era una llanura considerable, eran pastos y pastos y pastos, y sin embargo dice la palabra del Señor que no había lugar para que los dos estuviesen allí. Pero de parte de los pastores de Lot venía el problema, venía la rencilla. Y entonces ahí está ocasionándose el problema. ¿Qué hacer? Es mi sobrino. ¿Qué voy a hacer con Lot? Ese era el pensamiento de Abraham seguramente cada vez que iba a descansar por la noche. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a solucionar esto? Y quizás recordó aquellas palabras que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Te va a ir bien. Te voy a bendecir. Voy a hacer de ti una gran nación. Y entonces toma una decisión muy sabia. Y llama a su sobrino. Y me gusta porque es muy diplomático Abraham. No se enoja. No le sale lo Abraham. Sino que habla con él y le dice: mira, sobrino, considera la tierra que está delante de ti. Mira a ver hasta dónde puedes tú llegar a visorar, a mirar lo que puede ser de bien para ti. Y escoge el lugar donde tú quieras estar. Si tú vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a ir a la derecha. Le dio el privilegio de escoger. No le dijo: sobrino, hasta aquí llegamos. Ahora tienes que apartarte de mí, ahora tienes que irte por aquí o por acá. Vean cómo es Abraham, un hombre sabio, y está diciendo: escoge, para que después no haya reclamos. Y Lot escoge la llanura del Jordán. ¿En qué se fijó Lot? Que aquellos eran unos pastos demasiado verdes. Se fijó en lo que podía obtener. Se fijó en la ganancia, pero descuidó la parte más importante, lo espiritual. Y fue el acabose de Lot. Más adelante, sermón más adelante, estaremos viendo esto. Pero esto es lo que pasó. Tenemos que dejar, tenemos que abandonar muchas cosas, quizás amistades que nos dañan, quizás relaciones que no nos dejan avanzar. Tenemos que hacerlas a un lado, hermanos. Sé que cuesta, sé que es difícil. Para Abraham resultó muy difícil, seguramente muy difícil, decir: ya no vas a estar conmigo, sobrino. Ahora voy a estar yo delante de Dios.
ahora yo voy a estar solo y Dios conmigo, pero ya no vas a estar tú. Si queremos confiar plenamente en Dios, tenemos que obedecerle a Él. Y si Dios dice, eso te limita, eso que quieres, eso que tienes en tu mano, no permite que haya un desarrollo espiritual pleno, tienes que dejarlo, aunque nos duele, hermanos, tenemos que hacerlo. En ocasiones he oído comentarios que dicen, pero ¿a poco Dios es tan así, tan malo, tan sin sentimientos, que nos obliga a dejar a la familia y eso? No estoy diciendo que dejes a tu familia, pero yo sí quiero decir que si tu familia es, en un momento dado, nuestra familia, es una limitante para que podamos servir a Dios, decidamos, como dijo Josué, a quién servir, si a nuestro Dios o al hombre. Porque el compromiso nuestro, hermanos, es con Dios. ¿Qué es aquello que te estorba? ¿Qué es aquello que nos estorba para poder darle a Dios lo que Él pide y demanda de nosotros? Nuestro servicio, nuestro trabajo para con Él. ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es aquello que nos está deteniendo? ¿Qué es aquello que nos impide disfrutar totalmente la bendición de Dios? ¿Qué? Tú lo sabes. Quizás sean cuestiones de carácter. Y no se vale decir así soy, porque se supone que Dios, a través de su Espíritu Santo, está modificando, cambiando nuestro carácter. Quizás algún pecado que no hemos podido dejar. Vengamos a nuestro Dios, Él puede quitar. Cualquier cosa que pueda haber, el Señor puede transformar, puede cambiar, puede quitar. Solamente basta con que nosotros le digamos. Quizás sea resentimiento, rencor para con alguna persona. Y eso está creando una raíz de amargura que no te deja vivir en paz, ni con Dios, ni con los demás. Tenemos que venir ante el trono, ante el altar y decirle, Señor, quita esto de mí, porque esto no me está dejando ser y hacer lo que tú quieres que yo sea y que haga. Venir al Señor, entregarle a Él, deshacernos de todo aquello que no está bien, como lo decía el mismo apóstol San Pablo cuando decía, aquel que corre la carrera tiene que despojarse de todo el peso que lo asedia. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. A veces se nos hace muy difícil la carrera cristiana porque queremos seguir corriendo con botas, ¿verdad? Queremos seguir corriendo con un abrigo cuando hay que llevar una playera más liviana posible. Pero no es porque Dios nos ponga las cargas, es porque nosotros las agarramos de aquí, de allá y de más allá. Y no tenemos esa disposición de ir con el Señor y decirle, Señor, aligera mi carga, Señor, quita mi carga, tú lo puedes hacer. Así que desprendámonos de aquello que en un momento dado nos está, ahora sí que limitando en nuestro servicio al Señor. Y por último, cuando escogemos confiar en Dios, demanda de que nos podamos fortalecer en Dios. Si yo quiero confiar en Dios, mi fortaleza debe de estar ¿dónde? Debe de estar en el Señor. ¿Qué dice el versículo 18 de Génesis capítulo 13, hermanos? Si usted lo tiene allí a la vista y alguien lo pueda leer, se lo voy a agradecer. Ok, muy bien. ¿Se fija usted? Dice la palabra del Señor en el verso número 14. Y Jehová dijo a Abraham, ¿qué más dice? Después que Lot se apartó de él. Esto es muy importante. Nuevamente viene Dios, viene Jehová,
Abraham lo está buscando. Abraham ha estado ante el altar, le ha invocado, ha entendido que hay que separarse de Lot. Y después de que hizo eso, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. ¿Qué le dijo? Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que veis la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Verso 17, levántate pues por la tierra, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. ¿Qué hizo Abraham? Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ya Lot no estaba más con Abraham, si nos fijamos en eso, ¿verdad? Es un detalle que no solamente aparece allí por casualidad, es algo que el escritor, en este caso Moisés, quiere resaltar. Lot ha escogido hacerse rico, es cosa de Lot. Abraham incluso no lo corre, le dice escoge. Muy bien, entonces aquí está. Lot ha visto con los ojos del cuerpo, con estos. ¿Y qué es lo que ha visto? Bueno, pues simple y sencillamente aquellos campos verdes que representan ingreso, que representan dinero, y hace su elección equivocadamente, cosa que desagrada por supuesto a Dios, porque va poniendo sus tiendas hasta ¿dónde? Hasta Sodoma. No solamente dijo este lugar, sino ve todavía más allá. No se cansa ¿qué? El ojo de ver y el oído de ¿qué? De escuchar, ¿verdad? Entre más vemos, más deseamos, más queremos. Y a Lot le pasó eso. Mira ahí la llanura y dice aquí, pero luego voltea a ver más hacia allá y dice, pero más todavía. Y va poniendo sus tiendas hasta Sodoma, pero no se da cuenta de ello. Parece no darse cuenta, porque vive como en un sueño, vive como en una especie de cuento de hadas. Y cuando ya se da cuenta, es demasiado tarde. Triste, triste. Por eso la palabra del Señor nos dice que estemos vigilando, que estemos orando, que no nos descuidemos, porque puede venir el enemigo y hacernos caer en el sueño y no darnos cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Esto sucedió con Lot. Los ganados de Lot parecen aumentar, su riqueza parece ser mayor, sus posesiones son entonces cada día más y más grandes, pero se está acercando a los límites de la ciudad del pecado, a Sodoma, y está deslumbrado. No da crédito a lo que está pasando con su vida y dice, no, sí, no me equivoqué, hice una muy buena elección, Dios me está bendiciendo. Cuidado cuando decimos Dios me está bendiciendo y nos estamos olvidando o no nos estamos dando cuenta que estamos dejando a Dios atrás, muy atrás de nosotros. Esa no es la bendición que Dios quiere. No se da cuenta entonces de ello, pero por otro lado tenemos a Abraham, que se queda donde Dios le dijo que se quedara, es decir, en Canaán. Y Dios reta a Abraham y le dice, bueno, ahora que estás solo, levanta tus ojos para que puedas ver lo que aún no se ve. Eso se llama fe. Hebreos lo dice, ¿no? Capítulo 11. Levanta tus ojos y mira. Dice ahí el versículo número 14.
el lugar donde estás, al norte, al sur, al oriente y al occidente, porque todo esto te daré. ¿Miraba acaso Abraham verdor a su lado? Miraba como Lot y decía, no hombre, allá cuántas vacas no podré criar, cuánta producción no me dará. No, seguramente miraba a su alrededor y decía, pero ¿a dónde vine? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer aquí? Pero quería estar bien con Dios. Y eso es lo importante, hermanos. Aunque la estemos pasando mal, pero queremos estar bien con Dios, venga lo que venga. Y aquí tenemos entonces a este hombre que se dirige hacia Dios, pero no solamente eso, que se está dirigiendo hacia Dios, donde Dios le indicaba, y le dice, mueve tus tiendas hacia este lugar. Y el versículo número 18 que dice allí, Abraham pues, obediente, removiendo su tienda, vino y moró, ¿dónde? En el encinar de Mamre. Ya no fue a Egipto, ahora está yendo a donde Dios le dice. Cuando estaba consultando allí para cuestiones de este mensaje, encontré que de pronto a los encinos también se les llama robles y a los robles encinos. No estoy seguro de ello, hermanos, quiero decirlo y aclararlo, pero pareciera ser que vienen de una misma familia y que son árboles muy gruesos en su tronco, con mucha resistencia, y de allí entonces Mamre, el encinar. Mamre quiere decir fortaleza. Dios está guiando a Abraham hacia un lugar donde va a encontrar fortaleza. Dios lo está guiando hacia Dios mismo. Dios está diciéndole, la has pasado mal estos días, Abraham. Has cometido estas cosas, gracias porque te has arrepentido, gracias porque estás buscándome. Te duele la separación de tu sobrino Lot, pero es lo mejor que has hecho. Pero ahora quiero fortalecerte. Y lo llama al encinar de Mamre. Qué hermoso, ¿no? Dios trabaja en nuestra vida. Dios no nos deja en el desierto. Dios no nos deja en la sequedad. Dios actúa en nuestras vidas. Aun y cuando nosotros nos apartamos un tanto de Dios, Dios nos regresa y Dios nos dice, fortalécete en mí. Fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Y allí está entonces este siervo viniendo a Mamre. Un roble no es un árbol que lo dobla fácilmente el viento, ¿verdad? Ahora con estos terregales que se han venido en la laguna, ¿cuántos árboles no hemos visto que cayeron? A pesar de que nosotros los mirábamos y decíamos, no, ese cuando lo tumbamos, ¿verdad? Pues el viento los tumbó. Los robles no se doblan fácilmente. Por eso de repente así a las personas que se les ve muy bien físicamente hablando, les decimos, no, pareces un roble. No roble, sino un roble, ¿verdad? Y decimos, qué bien se ve. Dios quiere que usted y yo podamos estar fortalecidos. Dios quiere que su pueblo sea como el roble, que no lo doblega el viento, que echa raíces profundas y que no cualquier viento de doctrina viene y lo hace dubitar, lo hace dudar, sino que hay profundidad en la palabra del Señor. Dios quiere que usted y yo podamos estar bien, pero bien cimentados, bien arraigados en su palabra. Dios quiere darnos bendición, amén. Pero hay que obedecer al Señor. Hay que buscarlo, hay que invocarlo, hay que reconocer faltas, hay que reconocer que no hemos dejado algunas cosas que necesitamos dejar. Y entonces, solamente entonces, el Señor dirá,
Aquí estoy para fortalecerte. Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para hacer de ti lo que me he propuesto hacer. La raíz entonces de estos árboles son profundas. Y en los tiempos de sequedad no necesita que alguien vaya y le eche agua. Absorben con sus raíces porque son muy profundas. El llamado es para usted y para mí, hermano. O si quiere, aún faltando a las reglas de cortesía, para mí y para usted. A que busquemos a Dios. A que en tiempos de sequedad, no importa, le digamos a nuestro Dios, aquí estamos, Señor. No queremos descender a Egipto, queremos permanecer en el lugar en el cual tú nos has llamado. Fortalécenos, Señor, en ti y haz de nosotros un pueblo que sea para bendición a otros tantos. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias, Señor, porque no nos pagas conforme a nuestras obras, sino conforme a tu gracia, a tu misericordia. Y estamos aquí, Señor, para darte honra y gloria y para decirte, Padre, dirígenos hacia ti. No permitas que equivoquemos, que erremos el camino. Señor, si lo estamos haciendo, vuélvenos a la vereda, vuélvenos al camino correcto. Y Padre, permite que a través de eso te demos honor y gloria, porque tú eres el Dios de la verdad, tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, a reconocer que necesitamos confiar en ti y que nos decidamos, Señor, y escojamos confiar en ti y no en el hombre, no en lo que ven nuestros ojos, los ojos del cuerpo, sino lo que ven los ojos de la fe, lo que tú has prometido y lo vas a cumplir en nuestra vida. Bendícenos como iglesia, llévanos adelante, Señor, en todo momento, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.